que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores. Bienvenida a todas las personas que nos siguen a este diálogo de Expediente Abierto. Lo hemos titulado Exilio, Represión, evaluando el estado actual y el impacto de la represión internacional. Mi nombre es Eduardo Ulibarri, soy periodista, diplomático y analista internacional costarricense y tendré a cargo la moderación de la actividad en la que conversaré con Adriana Flores, Wendy Flores y David Kakim, a quienes presentaré muy pronto. La represión internacional, también denominada por algunos estudiosos como represión transnacional de los derechos humanos, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia abundan los ejemplos de regímenes dictatoriales que desarrollan en el exterior campañas de desprestigio, amenazas, persecuciones, atentados y asesinatos contra opositores. El de León Trotsky, perpetrado durante su exilio en México en 1940, por órdenes del dictador soviético Joseph Stalin, es uno de los casos más emblemáticos. Lo nuevo es que la represión transnacional en este momento se ha multiplicado, se ha recrudecido y diversificado en actores, modalidades y territorios en los que se ejerce. Y también se emprende no solo contra militantes opositores, sino también contra exiliados que simplemente no han podido seguir viviendo en sus respectivos países. Varias instancias y personas se han dedicado a investigar el fenómeno. Entre ellas están la reconocida organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Freedom House, con sede en Nueva York, y su vicepresidente de programas internacionales, Gerardo Bertín. Gerardo no nos puede acompañar hoy, pero grabó un corto video en el que explica con mayor detalle en qué consiste la represión internacional. De inmediato lo vamos a compartir con ustedes como a modo de introducción de nuestro diálogo.
Fenómeno nuevo, estos países no están preparados primeramente para garantizar la protección de estos grupos exiliados. Ciertamente hay muy poca investigación en este tema en la región y esperamos que en los próximos años esto se intensifique para conocer más las distintas dinámicas de cómo se manifiesta la represión transnacional en estos países de exilio. Hoy básicamente la represión transnacional implica que ciertos gobiernos y regímenes autoritarios tienen la capacidad de ejercer violaciones de derechos humanos afuera de su territorio. Es decir, que ya las fronteras legales no son un impedimento para que estos gobiernos o regímenes impongan un cierto tipo de miedo a las poblaciones exiliadas que han salido de los países. Ahora tenemos datos de cómo regímenes en Venezuela, Cuba y Nicaragua y quizás Bolivia y otros colaboran en intercambiar ideas, intercambiar herramientas, intercambiar leyes, todo con el motivo de generar obviamente represión en las poblaciones exiliadas. Lo interesante es, y por eso necesitamos un poco más de investigación, que hay más evidencia de las redes que colaboran en la represión que redes que colaboran en la prevención de la represión transnacional. Bueno, yo creo que son dos temas muy relacionados a la región. En primer lugar, el tema de crimen organizado es importante porque intersecciona con el otro tema que es la corrupción y la inseguridad ciudadana. Y la represión transnacional se beneficia de estas redes que ya existen básicamente en estos temas y ayudan no solamente a tener fronteras más porosas, pero tener elementos en los países que acogen a los exiliados como agentes obviamente de represión en estos países. La tecnología no es costosa y de una u otra forma puede cruzar fronteras fácilmente sin ser detectada. Ciertamente se han utilizado este tipo de tecnologías no solamente para instalar quizás virus en los teléfonos y en las computadoras, sino también para vigilar, para de una u otra forma defamar, inclusive hasta, digamos, dar alarmas obviamente y falsas sobre algunos individuos que pueden estar obviamente siendo vigilados por los regímenes autoritarios desde afuera. Como es un fenómeno nuevo, estos países no están preparados primeramente para garantizar la protección de estos grupos exiliados. Ciertamente hay muy poca investigación en este tema en la región y esperamos que en los próximos años esto se intensifique para conocer más las distintas dinámicas de cómo se manifiesta la represión transnacional en estos países de exilio. Vladimir Putin. Y también, si nos pudieras decir si ese tipo de represión transnacional se ha acrecentado desde la invasión de Rusia contra Ucrania en febrero del 2022. Hola, buenas tardes. Pues sí, a partir de las elecciones de 2012, cuando eligieron a Putin, empezaron a apretar las tuercas y cada vez más, cuando hayan más manifestaciones más grandes, las apretaban más y más y más, y luego cuando empezó la guerra, ya no se puede ni hablar ni llamarlo guerra. Si sabéis, en Rusia es prohibido decir que Rusia está en la guerra. Dicen que es una campaña especial. Y pues por supuesto les interesa crear una burbuja informativa, crear un miedo entre los opositores para que no se meten a este tema, a este juego de Putin, ¿no? Que él empezó a hacer. Y con esta burbuja informativa que están creando dentro del país, con las nuevas leyes, que ahora tenemos una ley que se llama la ley de fake
Es decir, si hablas negativamente del ejército ruso, puedes acabarte en la cárcel. Y había gente que salía simplemente con una pancarta vacía, sin ninguna palabra, ningún texto ni dibujo, y los detenía la policía y los metía al calabozo por eso, tenían miedo que esto puede dar más arranque. Entonces sí, que están muy interesados Putin y todos sus amigos, que quiero añadir, creo que es muy importante que todos los ministros, eh, todos los trabajadores del gobierno que tienen el rango alto, la mayoría son amigos de Putin desde hace muchísimo tiempo, desde cuando él trabajaba en KGB, desde cuando él estudiaba en San Petersburgo, son sus amigos y hacen el mismo trabajo. No es como un departamento, un ministerio independiente que puede hacer su estrategia, no, trabajan juntos para solo una cosa, para que Putin pueda seguir en el poder, porque si no, ellos mismos también tendrán consecuencias muy graves, ¿no? Si Putin pierde el poder, para él es como muerte, y para los demás, sus amigos, es igual. Entonces, claro, están súper interesados en crear esta burbuja informativa dentro del país para que la gente no sepa de qué están hablando aquí, las razones, las opiniones. No, pues solo hay una opinión, como en la Unión Soviética, como desde hace ya mucho tiempo, como en la Alemania de Hitler, ¿no? Que también la propaganda era muy fuerte, ¿no? En esta época. Pues ahora mismo esto pasa en Rusia. Y eh, las leyes nuevas que he mencionado, como agentes extranjeros, fake de ejército y tal, dificulta muchísimo el trabajo de los periodistas porque ya no pueden decir lo mismo que antes. am, y además tienen que apuntarse a un listado de agentes extranjeros, lo llaman, donde tienen que poner cada vez, si empiezan su blog o su vídeo, un texto donde ponen que son agentes extranjeros que trabajan, o sea, no sé qué, pues muchísimo texto que supone que el espectador va a tener dudas, ¿no? sobre este periodista. Entonces dificulta mucho este trabajo y luego si hablamos de cómo ganan dinero los grandes medios, son publicidades y claramente ahora mismo las empresas rusas no pueden, está prohibido financiar o es decir, ¿no? Poner sus anuncios en esos periódicos. Entonces, ah, es lo que hicieron y lo que tenemos hoy en día. Ahora, David, nos hablaste mucho ahora, y es muy relevante, de la represión interna, pero ¿cómo esa campaña de represión interna tiene proyección y cómo interactúa con la represión transnacional ejercida por el gobierno de Putin? Ah, ¿Me puedes aclarar un poquito más la pregunta? Porque es como... mm, ¿me Sí, puedes aclarar? perdón, Sí, perdón. No, me perdóname. refiero a que ahora nos hablaste, y creo que eso es muy relevante, de cómo el régimen de Vladimir Putin ejerce control Sí, interno, sobre todo sobre la información y sobre los periodistas. Lo que te vale. quiero pedir es si nos podrías decir fuera de Rusia, cuáles son algunos de los mecanismos que Sí, utilizan para, digamos, alimentar o respaldar esa represión interna. de acuerdo. Pues mira, si antes de la guerra existían los canales de propaganda como Russia Today o Sputnik, esos canales de propaganda en Rusia y en exterior eran bastante diferentes porque en Rusia era la propaganda pura, ¿no? Dice, América es un enemigo, Europa es un enemigo, todos, o sea, nosotros luchamos contra el diablo,
Sin embargo, fuera, Russia Today era un canal, o sea, mucha gente consideraba este canal como más o menos objetivo, porque hablaban de muchas cosas objetivas y cuando querían, ponían la información que necesitaban, ¿no? Para esto, para hacer la propaganda. Y ahora mismo resulta que cuando empezó la guerra, eh, cerraron todos esos canales en Europa, ya no tenemos aquí ni Russia Today ni Sputnik. Sin embargo, las embajadas rusas tienen unas herramientas bastante interesantes como colegios de cultura y de idioma de Rusia. Aquí en diferentes ciudades de España lo tenemos, donde trabajan con los niños, trabajan con los adolescentes, les enseñan el idioma, pero mientras tanto también la propaganda, ¿no? Ahí explican por qué Putin tiene razón, ahí explican por qué la guerra era tan necesaria para Rusia, aunque Rusia, su doctrina del ejército es protegerse y no atacar, pero era súper necesario. Y ahí donde tenemos mucha propaganda, ¿no? Porque digamos, esos colegios que están afiliados con las embajadas, la embajada rusa, reciben el dinero directamente del gobierno ruso. Es una fuente de donde pueden recibir este dinero. Y además pueden hacer más cosas, ¿no? Que si, imagínate, tenemos aquí varios espías, ¿cómo cobran, no? Pues cobran a través de las embajadas, ¿no? Bueno, es una cuestión muy interesante porque yo no veo que prestan mucha atención a las embajadas, al menos aquí en España. En otros países, te puedo dar un ejemplo. Yo tengo amigos que viven ahora en Vilnius, en Letonia, en Riga, Letonia. Ahí están ahora la mayoría de los rusos que escaparon después de la guerra. Y pues ahí es verdad que los gobiernos empezaron a prestar un poco de más atención. Por ejemplo, si antes el proceso de recibir los papeles de residencia era algo habitual y normal, ahora a los rusos les preguntan si están de acuerdo con la política de Putin y cosas de este sentido que es para prevenir, digamos, ¿no? Un espía quiere venir y establecerse en esos países. Perfecto. Muchas gracias, David. Wendy, la dictadura de Daniel Ortega ha desplegado un amplísimo repertorio de represión transnacional, no solo contra aquellos nicaragüenses que son activistas de derechos humanos o activistas opositores en el exterior, sino también como exiliados que no tienen una actividad política muy definida. ¿Podrías decirnos cuáles son los principales mecanismos que ha utilizado y hasta ahora qué efecto ha tenido sobre los nicaragüenses que viven fuera de su país, forzadamente? Gracias, Eduardo. Gracias a las personas que nos están viendo. Como todos ustedes saben, Nicaragua vive una dictadura donde los derechos y las libertades individuales de los nicaragüenses están absolutamente confiscadas, o sea, no se puede ejercer ningún derecho dentro del territorio nicaragüense asociado con la libertad de expresión, asociación, movilización. Y esto ha originado, además de la impunidad de todos los asesinatos, de las torturas, de los encarcelamientos, un masivo exilio que supera ya los más de 600.000 nicaragüenses fuera del país y que se han tornado, muchos de ellos, en una voz para denunciar a la dictadura. Entonces, la represión transnacional se ha configurado como una forma de perseguir a los nicaragüenses en el exilio, como método de castigo por su participación en las protestas de abril de 2018, como método de desarticulación organizativa en el exilio, como mensajes de terror contra la disidencia en el exterior del país para silenciarlo. Y aquí podemos identificar cerca de una decena de actos represivos que se cometen en el exterior contra estos grupos que he mencionado.
Y, por ejemplo, podemos identificar las ejecuciones extrajudiciales. Nicaragua ha cometido estas ejecuciones extrajudiciales dentro del territorio y esto lo ha trasladado también fuera de las fronteras nicaragüenses. Por ejemplo, en Honduras, al menos 5 nicaragüenses han sido asesinados entre 2019 y 2023. Y recordamos aquí, por ejemplo, a Edgardo Montenegro y su hijo Yalmar Montenegro, que fueron asesinados en Troje en junio del 2019, a Francisco Sobalbarro, asesinado también en Trojes en Honduras en julio del 2019, Rodolfo Rojas, que fue asesinado en junio del 2022 a poca distancia del territorio nicaragüense y su cuerpo fue encontrado en la ciudad de Danlí, en Honduras. Santiago Rivera fue el último que se identifica públicamente como asesinado en junio del 2023 en el territorio hondureño. Todos estos ocurridos en el departamento del Paraíso, que es un territorio que es fronterizo con Nicaragua. La característica común de todos es que son opositores del régimen, son personas refugiadas o asiladas. En ninguno de estos existe un esclarecimiento de los hechos y al menos 3 de ellos, de estos que fueron asesinados en Honduras, estaban vinculados o fueron miembros de la resistencia nicaragüense en la década de los 80. Entonces, lo terrible de esto es que no existe, ¿verdad? Además de la ejecución como tal, una investigación creíble, objetiva, que determine responsabilidades individuales de quienes participaron o cometieron este hecho. Y para las familias es muy difícil porque están fuera o sea, fuera de su país. Por ejemplo, en el colectivo nosotros habíamos recibido a la familia de Rodolfo Rojas y la familia de Rodolfo Rojas dijo que no habían tenido todavía información o esclarecimiento de los hechos y que el caso se mantiene en impunidad. En Costa Rica recientemente, en octubre, fue asesinado Jaime Ortega Chavarría, que era un miembro del movimiento campesino, era una persona que había sido muy activa en las protestas de 2018 y estaba refugiado en Upala. Hay otra cantidad de nicaragüenses de las que ya se sospecha, pues que no se trataba de delitos comunes, sino que aparentemente también podrían haber motivaciones políticas detrás. El reciente atentado, bueno, 2 atentados que sufrió Joao Maldonado en Costa Rica, otro activista de Carazo, uno de ellos ocurrió en 2021 y el otro atentado que sufrió fue en febrero de este año. Recientemente el OIJ realizó al menos la detención de 4 personas aproximadamente, unos allanamientos que realizó donde hubo personas detenidas entre costarricenses y nicaragüenses y se está investigando todavía el móvil, pero obviamente se presume que es por razones políticas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que entre las ejecuciones extrajudiciales y los atentados contra la vida pueden ser un tipo de represión transnacional que ha venido utilizando el régimen para eliminar y para mandar también mensajes de terror contra el exilio. Amenazas de muerte que han sufrido otros nicaragüenses es otra calificación que podríamos identificar de personas que reciben amenazas de muerte en sus redes sociales, en sus números de teléfono, que les dejan mensajes en sus casas y son personas que están normalmente exiliadas. En el colectivo se recibieron casos de personas activistas originarias de León, de Matagalpa, de Carazo, de Managua, que por obviamente el miedo deciden mantener en anonimato su denuncia. La vigilancia es otro tipo de represión, es decir, al menos la experiencia que les puedo compartir es la de Costa Rica, que es donde permanecí por casi 6 años. La vigilancia es un método en el que personas en diferentes modalidades, personas que están a pie sentados en una acera o que van o se estacionan en una motocicleta o estacionan su vehículo, permanecen en las afueras de las oficinas de activistas o defensores o en sus propias casas de habitación. La criminalización contra opositores es otro método que, si bien se origina dentro del territorio nicaragüense, tiene o busca la finalidad de tener un impacto fuera del territorio. Y por ahí, por ejemplo, podemos ejemplificar
al menos 94 nicaragüenses desnacionalizados, la mayoría, 91, se encontraban fuera del territorio nicaragüense. Entonces, esto tenía el objetivo de silenciarlos, de buscar cómo impactar, eh, criminalizándolos por supuestos atentados contra la soberanía o la seguridad del Estado y traición a la patria, y ciberdelitos, perdón. Entonces, estas personas fueron procesadas, perdón, fueron desnacionalizadas sin juicio y condenadas prácticamente a esta desnacionalización y a la ocupación de sus bienes o a despojarlos de sus bienes, dejándolos prácticamente pues sin nada, es decir, sin nada dentro del territorio, pero con un impacto que tiene que ver con la documentación, regularización de la identidad misma, el derecho a un nombre que tiene una persona y que no debe ser despojado. Lo ha hecho en Nicaragua como otra forma de persecución. El destierro y de la desnacionalización. Nicaragua ha sido uno de los países que ha utilizado el destierro y la desnacionalización como forma de reprimir a la población nicaragüense. 358 personas excarceladas fueron sacadas o desterradas del país, 222 a Estados Unidos, uno a Roma, otras 135 personas con destino a Guatemala, pero todas ellas desnacionalizadas inconstitucionalmente, sin un juicio y también sin que mediara ningún proceso pues, para proteger sus derechos. El impedimento de ingresar al país es otra de los tipos de represión. Hay centenares de personas, en el colectivo hemos recibido también decenas de personas que han sido impedidas de ingresar al propio territorio nicaragüense, por vía terrestre o por vía aérea. Y son las aerolíneas o las empresas de transporte las encargadas de notificar que el ingreso al país no ha sido aceptado y que no pueden abordar un vuelo, dejando totalmente en desprotección a esta persona y convirtiéndolos en apátridas de hecho. De por sí la desnacionalización ya los convierte en apátridas a los más de 450 personas desnacionalizadas, ahora los que son apátridas por la vía de hecho, porque una vez que están fuera del país no tienen ninguna forma de obtener una regularización o una documentación como nicaragüense, obviamente va a tener este efecto. La expulsión del país, solamente para mencionar unas 2 o 3 más, la expulsión del país de sacerdotes, monjas, personas religiosas, artistas, periodistas, los ataques digitales, las campañas de descalificación o desprestigio que se realizan hacia activistas como terroristas, traidores a la patria, agentes del imperio, y también la creación de normas o reformas penales y procesales penales dirigidas a fortalecer esta estrategia de persecución más allá de la frontera nicaragüense, que son y tienen como un efecto este tema de las confiscaciones. Entonces, esto es un poco para decir o ejemplificar lo que vive la población nicaragüense, lo que viven los activistas, defensores, periodistas, opositores o disidentes del régimen que se encuentran fuera del país. Bueno, nos has explicado un repertorio realmente abrumador de herramientas de represión transnacional seguidas por Ortega. Y bueno, y lo mencionaste, pero yo nada más quería ahora enfatizarlo o enfatizarla, esa reforma que hubo en septiembre al Código Penal de Nicaragua para abrir la posibilidad de enjuiciar a personas, ya sean personas jurídicas o personas naturales, nicaragüenses o extranjeras, que vivan fuera del territorio nacional y que cometan, según el régimen, delitos contra la administración pública o sus instituciones, entre ellos, bueno, que mencionaste también los ciberdelitos. Ahora, uno, tal vez el más extremo mecanismo de represión transnacional es el asesinato. Y quería preguntarte, Adriana, algo al respecto. Y quiero nada más simplemente poner en contexto mi pregunta. Y es que en febrero de este año fue asesinado en Santiago de Chile el dirigente opositor venezolano Ronald Ojeda.
Las autoridades chilenas llegaron, después de amplias investigaciones, a determinar que ese asesinato había sido organizado en Venezuela y ejecutado por una de las bandas criminales más activas y eficaces y perversas que existen en América Latina, que es el llamado Tren de Aragua. La dictadura de Nicolás Maduro se negó a detener a dos de los presuntos responsables que estaban en su territorio. Y esto desencadenó un conflicto diplomático con Chile. Y por supuesto, evidenció la alta posibilidad de que las autoridades del régimen hubieran ordenado la acción. Entonces, bueno, la pregunta, Adriana, es si tú consideras que esto se trata de un hecho aislado o es como la punta del iceberg de la represión transnacional ejercida por el gobierno de Venezuela. Y además, si el eventual uso de un grupo criminal implica como una especie de salto cualitativo, para mal, por supuesto, en ese tipo de represión. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo en estos momentos. Mira, la verdad es que esto es un tema muy interesante porque, como mencionaste en principio, es un tema que no se ha desarrollado mucho, pero que la verdad es que está bastante avanzado en términos pragmáticos, ¿no? El caso de Ronald Ojeda, como mencionaste, fue la punta del iceberg, porque realmente la represión transnacional que es cometida por el régimen de Nicolás Maduro va mucho más allá de eso. Lo que pasa es que el asesinato del teniente Ronald Ojeda ha sido digamos, la violación a los derechos humanos hacia un venezolano de forma más cruel y más violenta que se ha cometido por parte del régimen chavista, por parte del régimen de Nicolás Maduro. El teniente Ronald Ojeda había sido un militar que había estado detenido, de hecho, por motivos políticos, había sido torturado y se había exiliado en Chile. O sea, imagínense una persona que básicamente está buscando protección en un tercer país por su seguridad, por su integridad física y termina perdiendo la vida a manos de de ese mismo régimen. Y lo que lo hace más preocupante aún es el modus operandi con el que todo esto se ejecuta. En primer lugar, está en un país de acogida donde había solicitado protección para su vida, su integridad y el de su familia. En segundo lugar, el uso de redes de narcotráfico, como en el caso del Tren de Aragua, fueron quienes ejecutaron esta orden emitida por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y en tercer lugar, el hecho de cometer un delito, no un delito, ya esto trasciende a una violación de derechos humanos, de tal manera que ya va contra la vida, o sea, no es una simple amenaza, no es violencia física, sino es contra la vida. O sea, esta es la primera vez, el primer caso que ocurre algo de este tipo en Venezuela. Por supuesto, sus efectos y las consecuencias son muy graves, porque por un lado, esto se hace con la intención de generar temor, de generar miedo por parte del régimen venezolano hacia los venezolanos que estamos en el exterior. Esto por distintos motivos. En primer lugar, el hecho de que, por un lado, ya la violencia en Venezuela ha trascendido muchísimo más, y por otro lado, también el hecho de que se está configurando toda una serie de violaciones a derechos humanos hacia los venezolanos que estamos en el exterior con el objetivo de callar la voz, ya que no es casualidad, o sea, somos casi 9 millones de personas que hemos tenido que dejar nuestro país, que nos hemos visto forzados y obligados a dejar el país, de los cuales prácticamente somos una cuarta parte de la población, y eso ha generado que hoy el tema de Venezuela se haya mantenido en agenda en los distintos países de acogida, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, ahora en Estados Unidos, con la cantidad de venezolanos que llegamos a estos países de acogida. Sus efectos dentro de nuestra comunidad, de alguna manera, terminan haciendo efecto
Por tanto, muchos terminan autocensurándose, incluso estando fuera de Venezuela, con el objetivo de que no les hagan daños a sus familiares, con el objetivo de evitar daños propios o con el objetivo de poder volver a Venezuela y que eso no signifique una consecuencia. Todavía, esto es la punta del iceberg, pero todavía hay otros tipos de delitos o de violaciones a derechos humanos que se han venido cometiendo contra los venezolanos en el exterior. Entre estas prácticas se encuentran las amenazas a través de redes sociales, amenazas contra la persona o contra familiares, también las amenazas a través de televisión, a través eh, de los mensajes emitidos por los mismos funcionarios del régimen, por ejemplo, en el caso de Diosdado Cabello, en el Mazo Dando, quien ha venido amenazando a distintos, no solamente dirigentes, sino distintos venezolanos que cumplen algún rol, por ejemplo, activistas de derechos humanos, periodistas, que son amenazados con ser detenidos o con hacerle daños a sus familiares. Esto a través de televisión nacional. Otras prácticas que se han estado utilizando es el de espionaje. No es secreto realmente el hecho de que el servicio de inteligencia del régimen tiene células en distintos países alrededor del mundo para poder vigilar cuál es el trabajo que está haciendo la disidencia en el exterior. Por otra parte, un modus operandi que se ha venido utilizando más recientemente, sobre todo después de la avasallante victoria de Edmundo González el 28 de julio, ha sido la de la anulación de pasaportes. Es decir, venezolanos que de alguna manera han trabajado en la campaña del doctor Edmundo, o que participaron, se han manifestado en favor de la libertad de Venezuela, se les ha venido anulando los pasaportes. Eso relacionado ha sido el hecho de que para los venezolanos es muy difícil poder conseguir un documento de identidad venezolano. No solamente el pasaporte, sino también la cédula de identidad o documento nacional de identidad, que no se pueden obtener primero porque en gran parte de los países de aquí de la región se han roto relaciones, lo que ha hecho que hoy, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Chile, Uruguay, no tenemos embajadas, no tenemos consulados, es decir, estamos a total desprotección, un nivel de desprotección donde no podemos ni siquiera obtener nuestros propios documentos. Otro modus operandi ha sido la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía, por parte de los tribunales aliados al régimen, que incluso hoy venimos a tener el caso de que se le ha solicitado una orden de aprehensión, se le ha emitido una orden de aprehensión al mismo presidente electo Edmundo González. O sea, hasta esos niveles puede llegar la violencia o la represión transnacional. Y por último, y creo que esto es un punto muy importante para hacer mucho hincapié, es el hecho de el uso de las redes de narcotráfico. Tal vez, y a diferencia de los casos de Cuba, de Nicaragua, que suelen utilizarse las instituciones del Estado para perseguir más allá de las fronteras a la disidencia, a los venezolanos, en el caso de Venezuela, el régimen venezolano ha hecho uso también de las redes de narcotráfico, sobre todo aquellos, un caso muy emblemático que es el Tren de Aragua, que es una red de narcotráfico que surge en Venezuela, con el objetivo de generar temor, infundir temor, generar amenazas, violencia hacia venezolanos que se encuentran en distintos países. Sobre todo, y quienes han tenido más problemas con este tipo de violencia han sido los paisanos que se encuentran en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, y sabemos también que hay presencia del Tren de Aragua actualmente en Estados Unidos y en España. Entonces, eso es un punto diferenciador muy importante y que también tiene que encender las alarmas, porque significa que se están haciendo uso todavía de otras organizaciones criminales para poder hacer de la represión transnacional todavía, digamos, poderlo hacer pasar desapercibido y que de alguna manera también generar impunidad con estas violaciones a derechos humanos que ocurren fuera del territorio venezolano. Sí, sin duda es un motivo de alarma que trasciende el caso venezolano,
el uso de redes criminales para ejercer represión transnacional y puede ser copiado y probablemente ya haya estado siendo copiado por otros regímenes afines al de En Venezuela. Rusia David, pasa lo mismo, perdona que te sí, interrumpa, sí, que en Rusia, adelante. aquí en España pasa lo mismo. El caso famoso del piloto del helicóptero Ajá, ruso, Maxim. que Maxim, claro, que trajo el helicóptero a Ucrania, luego Ucrania le pagó dinero y él decidió irse de Ucrania, ir a España y fue a una región donde haya más rusos, eso ya no sé por qué, en el sur de España. Y ahí lo mataron, exactamente, pues lo mismo que nos estaba contando Adriana, mafia rusa, que era mafia rusa, porque según la policía que nos desveló luego los detalles, pues lo mataron de un modo muy así, o sea, como lo hacen los criminales, ¿no? Muchas bolas, luego lo atropellaron con un coche y pues yo estoy totalmente de acuerdo y son herramientas que suelen utilizar. Sí, claro, y el problema, bueno, estas herramientas se usan primero porque pueden ser muy eficaces, muy expeditas, y luego porque borran o por lo menos tratan de borrar la huella de la responsabilidad de un Estado. Y además, que es una cosa muy cruel, siembra dudas sobre la posibilidad de que la persona asesinada hubiera estado en contacto con esas redes delincuenciales. Y entonces la muerte prácticamente conduce también a un intento de desprestigio de la persona, lo cual es muy grave. Ahora, David, estamos hablando de este caso, ¿ha habido otros asesinatos de disidentes o de opositores rusos en el exterior, aparte o además de esos asesinatos? ¿Cómo ejerce el régimen de Vladimir Putin esa represión contra sus opositores, contra los activistas, contra las voces independientes rusas que están viviendo en el exterior, sobre todo en Europa, tal vez en este caso? Lo que hacen Putin con los exiliados es darle miedo. No, no suele matarlos si no son, según él, traidores. Si son traidores como Maxim, porque él, digo, como piensa Putin, que estuvo en el ejército y luego se fue fuera y desveló los secretos, no sé qué, pues para él son traidores y los está matando. Sabemos los casos antiguos ya de Alexander Litvinenko, el caso de envenenamiento de Alexei Navalny. Bueno, Alexei Navalny no era traidor, pero lo envenenaron aquí, o sea, ahí en Rusia, ¿no? No fuera. Pero lo que está pasando con los opositores o periodistas, pues tenemos un caso que ocurrió este año en la primavera. Leonid Volkov es amigo de Alexei Navalny. Ah, lo agredieron en Vilnius. Varias personas estaban esperando cuando llegué hasta su casa. Lo atacaron con barras de hierro, rompieron las lunas de su coche. Y es una figura bastante importante en la oposición rusa, pues mucha gente lo sigue. Y claro, pues así quieren transmitir el miedo. Si estás fuera y vas a querer criticar nuestro régimen, vas a acabar igual que este señor. ¿Y por qué no matan? Pues yo creo que para ellos es más, todavía es más fácil, ¿no? O sea, no tiene que caerse en el crimen muy fuerte, ¿no? Si alguien agrede a alguien, es una noticia de un día, ¿no? Mañana lo olvidamos. Si matan, pues lo vamos a recordar más tiempo. Y lo que quieren es que nosotros, los exiliados, tengan miedo. Y por eso no quieren que salga mucho esto en las noticias. Entonces, lo que hacen ellos es agredir y matar, como ya he dicho, a los traidores, según Putin. Sí, ahí se trata, o sea, el asesinato como una forma de que paguen su eventual y falsa traición, pero además de amedrentar al resto de los opositores que pueden pensar en algún momento me puede tocar a mí. ¿Verdad? Exacto. Y fue
hace poco fue un caso bastante interesante, no me acuerdo ahora mismo el nombre de este señor, que estuvo en el ejército de Chechenia, ¿vale? Y luego pidió asilo en Alemania, se lo concedieron. A ver, era un guerrero, ¿vale? Pero luego lo matan y este tipo, el espía ruso que le mató en Alemania, lo detuvieron y a mí me parece muy polémica, ¿eh? Que lo intercambiaron luego con los presos políticos, ¿no? Sí, Los americanos y rusos. Y nadie habla de esto. O sea, para mí, como un exiliado que estoy fuera, y imagínate si me matan y luego el asesino va a ser intercambiado con otro, pues a mí no me da mucha confianza, ¿no? No me da mucha protección. Pero por desgracia son las cosas que ocurren. sí, sí. Quiero recordarles a las personas que nos siguen que si quieren formular alguna pregunta, pueden ya sea utilizar la herramienta de Zoom, que se llama Preguntas y Respuestas, que está en la base de la pantalla, o el chat o los comentarios, perdón, de YouTube, si es que nos están siguiendo por YouTube. Wendy, bueno, te quiero hacer una pregunta que también me interesaría, Adriana, si tú la puedes abordar. Es la siguiente, hay quienes hablan, y yo creo que con razón, de que debería existir una especie de deber de protección de los países anfitriones a los exiliados políticos. Entonces, en las experiencias que ustedes han tenido, o bueno, o que conocen que otras personas, ya sean nicaragüenses o venezolanas, han tenido, consideran que en los países o en algunos países hay realmente una voluntad de protección o si existe protección o al menos redes de solidaridad de la sociedad civil que se puedan activar o están prácticamente a merced de las iniciativas que tomen los respectivos regímenes, en este caso de Nicaragua y de Venezuela. Wendy, si pudieras hablarnos primero, por favor. Bueno, quizás ubicándome en los ejemplos que he mencionado. En el caso de Honduras, lamentablemente no existe una investigación profunda que dé cuenta de quiénes han cometido estos actos criminales en contra de estos nicaragüenses opositores. Y el hecho de que no exista una investigación es lo que deja en vulnerabilidad, por ejemplo, a otros nicaragüenses opositores que se han exiliado o refugiado en dicho país. Entonces, la necesidad de que en los países de acogida se desarrollen herramientas, acciones, mecanismos de investigación y de protección para las personas que han llegado a estos países a refugiarse y proteger su vida y en esos países están enfrentando una serie de ataques sistemáticos o de agresiones que podrían pasar como delitos comunes o podrían pasar como desapercibido en un problema de seguridad ciudadana, como ocurre en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tiene una alta tasa de muertes violentas y que las muertes que puedan ocurrir ahí, pues pueden pasar como crímenes comunes o crímenes que están ocurriendo por el contexto país. Pero, por ejemplo, es necesario que los estados o los países de acogida impidan el establecimiento de células criminales dentro de sus territorios, porque esto es lo que está ocurriendo, que se instalan de alguna manera células para perseguir, amenazar o atentar contra la vida de las personas exiliadas. Y también habría que crear como unidades especiales de investigación de delitos contra personas refugiadas o asiladas. ¿Por qué? Porque esto podría identificar o permitir identificar si el hecho es un hecho aislado o si está conectado con otro ataque a otra persona refugiada o si el ataque tiene un origen o motivación política y es orientado desde el país por el cual la persona está huyendo o buscando protección. Y también que debe haber una etapa de judicialización. Si estos casos
estos hechos ocurren en un país de acogida y no son investigados, pues lamentablemente el mensaje es que se puede seguir permitiendo y van quedando en la impunidad. Y la impunidad lo que va generando es realmente temor, miedo, hay un ambiente de inseguridad y bueno, no se genera protección real. Entonces, las organizaciones de exiliados nicaragüenses, por ejemplo, que están en Costa Rica, pues se mantienen como organizados y comunicándose o compartiéndose información. Uno de los objetivos del régimen es desarticular el tejido social dentro del territorio nicaragüense y con estas acciones fuera del territorio nicaragüense. Afortunadamente también los nicaragüenses hemos mantenido una resistencia muy activa y muy fuerte que nos ha permitido todavía mantenernos conectados a pesar de los diferentes lugares donde nos encontremos, Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos, España. O sea, hay una red de nicaragüenses que además transita información, se comparte, pero sí habría que afinar entre las redes de nicaragüenses estas formas de persecución transnacional que puedan estar atentando contra nuestra propia seguridad o nuestra vida y la de nuestras familias. Está silenciado, Eduardo. Perdón, disculpa. No, Wendy, en seguimiento a lo que acabas de decir, en ocasiones, que son múltiples, cuando los estados que acogen a los exiliados nicaragüenses no tienen o no responden o desdeñan, o algunos tal vez tengan complicidad con la represión transnacional del régimen, ¿qué papel podrían jugar redes de solidaridad de organizaciones de derechos humanos, no solo regionales, sino globales? ¿Ustedes han sentido algún tipo de activismo de organizaciones, no sé, como Human Rights Watch, como, bueno, Freedom House sí lo ha hecho, o como en el caso de periodistas, Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de Periodistas, de denuncia y acompañamiento de los exiliados en ese tipo de amenazas o incluso de acciones criminales en su contra? Sí, yo podría decirte, por ejemplo, en la experiencia nicaragüense en Costa Rica, es que el colectivo el colectivo sufrió, ¿verdad? Y ha sufrido ataques de parte del régimen por la labor que ha realizado. Incluso Gonzalo Carrión, que es uno de los defensores de derechos humanos, miembro del equipo coordinador del colectivo, ha recibido también amenazas, ha sido desnacionalizado, despojado de sus bienes. Él en lo personal, otros integrantes de la organización en lo personal también, o con sus familias en Nicaragua, y la organización como tal ha sido sujeta de vigilancia y de ataques a sus redes. ¿Qué es el mecanismo que hemos utilizado? Presentar una denuncia al OIJ. ¿Qué es lo que hemos activado? También una articulación entre organizaciones que nos ha permitido sistematizar. En los casos en los que aún autorizado, también se ha presentado una denuncia en la OIJ. Lo que llama la atención para las autoridades, bueno, y que ya es del conocimiento de algunos diputados se pronunciaron, de la sorpresa o del temor o del riesgo de que sí estén operando estas células y que hay que implementar medidas y que estos casos no pueden quedar como de forma aislada o como esto le ocurrió a un nicaragüense en algún lugar de San José o de cualquier otra ciudad, sino que realmente hay que proceder y sistematizarlo, porque cuando ya lo vemos en su conjunto, vemos que hay una estrategia para golpear a los defensores, activistas y periodistas que están en Costa Rica y desarticularlos o amedrentarlos con alguna de estas acciones que he mencionado. Entonces, Perfecto. operaría la organización, la activación de una organización como tal, el activar organizaciones como Comisión Interamericana o mecanismos de Naciones Unidas que también están informados, tiene que ver con que el Estado no haga nada. Entonces, si el Estado de Costa Rica no hace nada, no investiga, no da respuesta, creo que presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos podrían ayudar o contribuir pues, a que Costa Rica active sus mecanismos de protección. Perfecto.
Nada más para beneficio de quienes no están al tanto de la sigla, el OIJ es el organismo de investigación judicial que es la Policía de Investigación Criminal de Costa Rica. Adriana, en el caso de Venezuela, bueno, ya mencionaste que en Perú, en Colombia, en Ecuador, en realidad las actividades del régimen de Venezuela, de Venezuela, sí, contra exiliados, pues no tienen como mucha contención. Aparte de estos casos, ¿qué tipo de respuestas ustedes han logrado identificar de otros países, o bueno, incluso dentro de estos países, ante esa represión transnacional del régimen venezolano para tratar de proteger o por lo menos que no queden impunes los casos más extremos de ella? Claro, fíjate lo siguiente, que aquí hay varias aristas en esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Depende mucho de qué tan desarrollado tengan estos países receptores el tema. Por otro lado, también depende que las alianzas políticas que hayan con el régimen venezolano y que por otro lado también depende de la intención o de la voluntad de los gobiernos. Fíjate que para hacerlo como un poco más explicativo, más explícito, aquí en el caso de Argentina, nosotros tuvimos un caso justamente con los miembros de nuestro comando de campaña, donde varios de ellos fueron amenazados vía redes sociales. De hecho, determinamos que habían dos cuentas de Instagram, o sea, eran las mismas dos cuentas de Instagram que estaban amenazando a miembros de nuestro comando de campaña y venezolanos que de alguna u otra manera se habían manifestado públicamente en favor del doctor Edmundo González o de la democracia en Venezuela. O sea, estaban activos políticamente, en otras palabras, a pesar de no ser ni dirigentes políticos, ni periodistas, ni activistas de derechos humanos, simplemente venezolanos de a pie. Entonces, lo que hicimos es que colocamos las denuncias pertinentes a través del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina y se hicieron investigaciones al respecto. Al final determinaron que estas amenazas habían sido directamente desde Venezuela, con lo cual, bueno, de alguna manera eso también nos generó cierto nivel de tranquilidad, saber que eran del mismo régimen que estaban ejecutando esto. Pero esto es como para poder dar como un abreboca de las medidas que se deberían tomar, pero la realidad es que esto incluso requiere de algún marco regulatorio, porque claro, en los países donde ocurren estos hechos, primero que no tienen en claro qué quiere decir esto de represión transnacional, entonces vas hasta la comisaría, vas hasta una estación de policía, denuncias un hecho donde está involucrado el gobierno, el régimen de donde tú provienes, o sea, otro país, y eso termina quedando realmente en la nada misma. Entonces, yo creo que ahí más bien daría como las propuestas o las sugerencias, porque, bueno, la realidad es que en los casos de Colombia, de Perú, de Ecuador, que ha venido pasando también con miembros de nuestro comando de campaña, es que muchas veces, bueno, se recibe la denuncia, pero realmente eso queda allí en el aire, porque como mencioné anteriormente, no hay un marco regulatorio. Entonces, allí es importante seguir abordando el tema y desde aquellas instituciones, aquellas organizaciones, ONG de derechos humanos que trabajan en el tema de represión transnacional, que se pueda desarrollar todavía más la información, que se pueda generar además un marco regulatorio, es decir, a través del poder legislativo en los distintos países, poder por lo menos generar cierta incidencia para que se empiece a trabajar del tema y que también pueda haber una cooperación internacional por parte de los distintos países para poder compartir información, para poder alertar incluso sobre movimientos que puedan cometer estas redes de narcotráfico, estas redes delictivas, como en el caso del Tren de Aragua, que bueno, ha venido, este caso particular del Tren de Aragua, y con eso cierro este punto, que ha venido ejerciendo mucho control en muchos países y que además se ha venido expandiendo cada vez más, con lo cual es una alerta importante porque esto no solamente afecta a la disidencia del país del régimen, en este caso Venezuela, sino que también afecta a
las personas o a los nacionales de los países donde se encuentra actualmente el Tren de Aragua. Ujú. Una cosa que quería mencionar, hace poco leí un artículo sobre el tema de la represión transnacional de dos autores británicos y ellos incluso proponen que tal vez sea una idea un poco, digamos, impracticable en este momento, pero yo creo que es bueno insistir en ella, que las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, debería nombrar un relator especial sobre represión transnacional. El Consejo de Derechos Humanos tiene, y la oficina de la alta comisionada o del alto comisionado de derechos humanos tiene reporteros especiales sobre una gran cantidad de temas: tortura, trabajo infantil, etcétera. Entonces, la posibilidad de crear, y eso podría ser una idea, yo no lo había pensado, ¿verdad? Y voy a ver cómo puedo tratar de incidir de alguna manera para que algún país proponga esa idea, porque creo que podría ser muy, muy interesante, ¿verdad? Y ya como para ir concluyendo, David, me gustaría que exploráramos también un poco en el ámbito europeo qué se está haciendo para tratar de contener la represión transnacional del caso de Rusia. Digamos, normalmente, pues todos pensamos que los países europeos y que la Unión Europea, pues tienen un músculo de protección de ciudadanos, de investigación y de eventuales acciones y sanciones contra quienes ejercen la represión transnacional. Ustedes, digamos, los rusos activistas en el exterior, han identificado algunos casos de países, o no sé si en el contexto mismo de la Unión Europea, que estén aplicando medidas, ya sea preventivas o sancionatorias, en contra de quienes ejercen esta represión transnacional, que yo sé que es muy difícil tomar esas medidas contra el gobierno ruso, pero por lo menos sí contra los ejecutores y quienes se presume, las personas que han sido las que han dado las instrucciones del caso. Sí, efectivamente, existen ya unos grupos de gente, de los opositores que antes eran opositores y vivían en Rusia y ahora están fuera, como los países que he mencionado antes, los países bálticos, es donde más hay gente rusa hoy en día. Pues, esos grupos investigan la corrupción. Por ejemplo, pues eh, un señor que tiene un puesto alto en el gobierno de Putin puede tener también sus hijos, o sea, hijos, esposas y tal, y lo que hacen es investigar si están involucrados sus hijos o están involucrados otras personas de este señor a la corrupción rusa y revelan esos datos ante instituciones europeas para que a esas personas les meten a la lista de sanciones. Es por un lado, ¿no? Pero saber si es un espía o si es un asesino que va a Europa para matar es complicadísimo, ¿no? Porque existe presunción de inocencia y como hacemos con esto. Pero aparte, pues sí, hay gente que trabaja y que están creando las listas de las personas involucradas con el régimen de Putin. Y por otro lado, hay una cosa que la hicieron cuando empezó la guerra y afecta a todos los rusos con la nacionalidad de Rusia, que ya no pueden viajar directamente de Rusia a ningún país europeo. No hay ningún vuelo directo como habían antes. Ahora, si quieren ir por ejemplo, a España o a Riga, tienen que pues, ir a través de otros países como Turquía o como países ex-soviéticos como Armenia o Georgia. Esas son las medidas que tenemos hoy en día, pero creo que no tenemos más. Y es un tema, yo creo que bastante interesante, pero también hay que prestar mucha atención porque, por un lado, como he dicho, hay presunción de inocencia y no podemos decir a cualquiera, mira, yo creo que tú eres un espía, entonces no vas a entrar a Europa. Hay que evitar esto también. O sea, será un trabajo bastante complejo.
Wendy, en el caso de la dictadura de Ortega, ¿ustedes consideran, o bueno, en el caso tuyo específicamente, que las denuncias internacionales sobre la represión que ejerce transnacional esa dictadura pueden tener algún impacto, o que ya la dictadura ha llegado a un punto de aislamiento, de desdén por la comunidad internacional en que no le importan esas denuncias? Bueno, siempre decimos que pareciera no importarles, pero sí les importa. Sí les importa, y lo vemos cómo se refleja en estos actos represivos que desarrollan tanto dentro del país para mantener a la población totalmente silenciada, paralizada, porque hay una amenaza real, ¿verdad?, a la libertad y a sus otros derechos, como también para quienes estamos fuera del país con estas acciones represivas que ya hemos mencionado. Entonces, hay un aislamiento internacional hacia Nicaragua, y es la consecuencia de tanta denuncia y de toda esa resistencia interna y externa, ¿verdad?, de los nicaragüenses. Pero desde la perspectiva de la dictadura, sí hay como un beneficio, porque se han enriquecido también ilícitamente con todos los bienes que han venido ocupando de todas estas personas exiliadas que han sido despojadas de la nacionalidad y de sus bienes, de quienes han estado fuera del país y ya no los ven en sus casas o en sus propiedades, y entonces se están apropiando también de esos bienes. De todos los bienes que confiscaron a las organizaciones, a las más de 5.600 organizaciones canceladas, que también se quedaron con sus bienes. Entonces, la confiscación ha sido un medio de enriquecimiento, y una consecuencia de todo esto ha sido, pues, obviamente, la paralización y la desarticulación, pues, también interna, pero que en la medida de lo posible siempre se trata de mantener. Hay una disminución de la vocería, es un impacto que podríamos decir que se ha mencionado, porque ¿cuál es el límite de un defensor, de un activista, de un periodista que pone en riesgo por la labor que realiza sus propios derechos, y decir, bueno, yo lo hago y eso es lo que estoy haciendo? Pero el límite es si tengo una mamá dentro del territorio, si tengo un papá, si tengo una abuelita, si tengo un familiar. Ahí es cuando los defensores y las activistas encuentran límites y temores y deciden silenciar o disminuir su vocería para no impactar a quienes están todavía dentro del territorio nicaragüense y que representan una amenaza, pues, para su seguridad. Y esa es la consecuencia que mencionaba, de asumir los riesgos y enfrentar, pues, a este poder, pues también ha enfrentado estos límites con esta estrategia represiva que se ha desarrollado, y que también podría encontrar un alto si la comunidad internacional y los países se detienen a investigar todas estas acciones represivas y no dejarlas en impunidad, que es la característica común de todos estos casos. Perfecto. Bueno, me indican que ya se nos ha agotado el tiempo, entonces vamos ya a concluir el diálogo, la actividad. Creo que ha sido muy enriquecedora, y en realidad es un tema que existe, que se manifiesta, que tiene impacto, pero sobre el cual no se habla mucho. Me parece que esta oportunidad de plantearlo y desarrollarlo es muy valiosa. Le quiero, pues, dar mi agradecimiento en nombre de Expediente Abierto a Adriana Flores, activista venezolana, a Wendy Flores, activista nicaragüense, y a David Kakim, activista ruso, por sus aportes, e instar a quienes nos siguen que por favor se mantengan alertas sobre este tema y que lo denuncien cuando llegue a su conocimiento, porque es una manera de contribuir, aunque sea de manera muy pequeña, a que se pueda por lo menos evitar que aumente más. Muchísimas gracias, muy bien. Hasta luego. Un placer. Gracias. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica.
Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre